En este video les voy a platicar un poco de cómo el programa calcula lo que es las zonas astrodinas, la técnica de astrodinas realizada por los astrólogos españoles Demetrio Santos y Tito Macía. Es importante entender cómo el programa los calcula porque la interpretación depende de ello. Cada programa de astrología hace cálculos que pueden ser diferentes de otros y es muy importante entender cómo llega el programa a hacer esos cálculos para determinar cómo es la interpretación. Por un lado está el concepto de lo que es la astrodina y cómo es que el programa la usa para que ustedes tengan claridad en su interpretación. Para esto es este video. Las astrodinas originalmente fueron desarrolladas por Demetrio Santos, que digamos que introduce el concepto de medir la energía de los aspectos. Y bueno, también Tito Macía desarrolla el uso de las astrodinas como un sistema práctico de medición de intensidad, especialmente cuando se combinan con, pues, en la carta natal y con direcciones, progresiones y los ciclos del ascendente, en particular con el ciclo de 60, el Atacir de 60, que también fue desarrollado por Demetrio Santos. Y la idea que ataca es que no todos los momentos tienen la misma intensidad en la estructura de la carta del zodiaco. Las astrodinas buscan cuantificar, o sea, cuánto de la carta natal o de la estructura natal está activada en un momento dado, cuántos aspectos entran en juego y con qué peso, qué peso tiene el aspecto. Entonces no miden algo bueno o malo, sino más bien cuánto activa, cantidad de activación, cuánto activa esta estructura de la carta, por ejemplo, como la que estamos viendo aquí, que es mi carta natal. Si yo veo la carta tradicional, veo los aspectos que tiene entre los planetas. Una parte gráfica de ver la intensidad, qué tanta cantidad de activación tiene un planeta. Aquí tengo la opción de poner este gráfico que se llama astrodinas en esta sección de la carta natal. Y tengo 4 niveles que va de verde, amarillo, naranja y rojo, que indica los niveles de intensidad que está de acuerdo al peso que cada aspecto tiene. ¿Sí? Entonces yo puedo ver aquí unas crestas que suben, unos picos de intensidad conforme los planetas tienen o no aspectos con el resto de la carta. Entonces esta estructura podemos ver la intensidad. Y bueno, para esto cada aspecto, por ejemplo aquí hay una conjunción, un sextil, una oposición, un trígono. Cada aspecto tiene un peso. ¿Qué tan importante es en la estructura de la carta? Y pues está determinado también con un orbe, qué tan cerca de ese aspecto está una combinación. Este es una contribución gradual, digamos. Conforme me voy acercando a un aspecto, toma más fuerza. Entonces, donde se tiene más fuerza es en una conjunción o en una posición. Este es el máximo peso que se le da. Después le sigue la cuadratura, que es un peso alto. Después el trígono, un aspecto, digamos, medio, que se considera medio. Y después sigue el sextil, que es un peso, digamos, moderado que se le asigna. Y armónicos ya menores o aspectos menores, pues son pesos bajos que se le dan a los aspectos. Cuando se suman estos aspectos, la suma ponderada de pues, estos factores o estos puntos produce una magnitud, un peso, una magnitud escalar, ¿no? Que eso es la astrodina. Ya que se suma cuántos aspectos tiene un planeta con respecto al resto, podemos tener una magnitud escalar que son las astrodinas. Bueno, parte fundamental de esto es el ascendente progresado. Eso es muy clave. Y el ascendente se incluye en la medición de las astrodinas porque el ascendente actúa como una especie de activador, un disparador. Activa los planetas. Y entonces cuando el ascendente está progresando, es decir, yo tengo esta carta natal y el ascendente yo lo muevo y lo acerco a cierta velocidad, obviamente, y se acerca al planeta, lo activa. Y esto va a generar más intensidad, le incrementa porque lo activa no nada más al planeta con respecto a los ascendentes, sino al resto de los aspectos que ese planeta tenga. Si yo tengo una oposición en un planeta y pasa el ascendente por ahí en una progresión, pues le suma la conjunción del ascendente con el planeta más cualquier aspecto que tenga con otros. Por lo tanto, observar la intensidad de las astrodinas que tienen los planetas me pueden indicar cuándo puede haber momentos de crisis, ¿sí? Periodos que le exige la vida a la persona, obviamente a la carta, o fases de cambios, puntos de decisión vital que tenga que hacer la persona porque se activa. Entonces aquí es importante tener en cuenta cuándo, es que tiene que ver con el tiempo. La carta en sí es estática, pero en la carta es la semilla de una persona, es su potencial que se va desarrollando conforme va la persona en su vida desarrollándose.
y por lo tanto cuando pasa el ascendente, progresivamente por edad, va tocando los planetas en su momento. Lo voy a mostrar el Atacir del 60, que son un cálculo que hizo Demetrio Santos sobre cuándo da la vuelta el ascendente en 60 años de la vida de una persona. Entonces aquí, si yo elijo Atacires con el 60, yo puedo elegir esta opción de con progresión de Demetrio Santos. Lo que va a pasar es que el programa me va a mostrar los años de edad, o sea, al primer año de edad, cuando la persona tenía 2 años de edad, cuando tenía 26 años, cuando tenía 42 años. Aquí está el indicador de la fecha actual, que está aquí, indicando la edad actual. Y en mi caso es mi carta, tengo 55 años. Entonces aquí está ahorita el ascendente progresado en un ciclo de 60 años de vida con respecto a la carta natal. Entonces aquí yo puedo ver que a esta edad hay unos picos aquí que se están elevando de intensidad, que tienen que ver con una posición de Plutón con el ascendente, ¿de acuerdo? ¿Cómo determino esto? Bueno, si el ascendente está tocando a Plutón por oposición, pero Plutón tiene unos aspectos, aquí tiene un sextil y es posible que tenga unos aspectos menores. Si yo pongo aquí aspectos adicionales, me dibuja semicuadraturas, le activa a Plutón más aspectos, los aspectos menores. Si yo quito aspectos adicionales, me pone los aspectos mayores. También los puedo ver aquí en la tabla de aspectos, y voy aquí al inicio, y puedo ver que Plutón está recibiendo algunos aspectos de sextil, de una semicuadratura, otra semicuadratura, un sextil. Entonces yo puedo ver visualmente cuántos aspectos tiene. Entonces esto me simplifica, el ver las astrolíneas me simplifica qué tan intenso está el planeta con respecto a otros, es decir, cuando hay aspectos, pero también el ascendente es el que lo activa. Y este es el concepto importante de las astrolíneas. El ascendente tiene mucho que ver. Depende del ciclo. Aquí estamos hablando de un ciclo de 60 años de vida, que Demetrio Santos y Tito Macía indican que es un ciclo sociológico que tiene que ver con cómo la persona interactúa con su mundo exterior, con su sociedad. Entonces esto marca este tipo de interpretaciones. No hay que confundir el concepto de la flor armónica. Si yo pongo la flor armónica, puedo hacer una combinación de interpretaciones, pero la flor armónica, digamos que son dos técnicas diferentes, pero con una mirada complementaria bajo la carta, bajo el mismo sistema. La flor armónica revela más la forma y las astrodinas revelan el tiempo, cuándo se va a activar por intensidad. Tenemos el gráfico visual de astrodinas. Ahorita estamos simplemente viendo las astrodinas, no nos vamos a meter en el tema de la flor armónica, porque es la interpretación particular. Lo puedo ver, obviamente, pues que aquí a temprana edad hubo intensidad, después por ahí entre mis 33 y mis 36 años estuvo intenso. Entonces puedo ver, nada más con la parte visual en el gráfico, nos permite ver momentos de intensidad, la parte de temporal y de cuantitativa. Acá hay una tabla, si yo muestro las astrodinas, esto es un resumen enlistado ya del cálculo que hace el programa y que es importante entender cuáles son estos valores, que es lo que voy a explicar a continuación. Tenemos dos tablas. La superior, la primera tabla, indica un cálculo de intensidad por planeta. Y la tabla de abajo toma en cuenta ya el ascendente en progresión. Entonces es importante ver qué estoy viendo aquí. Por ejemplo, Venus tiene en total 10 astrodinas activadas de manera independiente. ¿Qué significa de manera independiente? Yo puedo ubicar aquí el ratón sobre la parte del encabezado de la tabla y me dice qué significa cada una de estas, ¿no? Entonces, el aspecto ascendente significa si el planeta tiene o no en la natal algún tipo de aspecto con el ascendente. Por ejemplo, el Sol no tiene aspecto con el ascendente, ni Mercurio, ni Saturno, ni Neptuno. Pero Plutón tiene un quincuncio, un aspecto con el ascendente. Entonces, este se mide de manera independiente. En la carta natal fija y estática, aquí estoy diciendo qué tanto toca este aspecto, este planeta con el ascendente. Esta es una escala de 0 a 1, que es un factor, es digamos como una especie de porcentaje de cuánto Urano está en aspecto con el ascendente, para poder medir la fuerza, ¿no? Que tiene que ver con el orbe. Esta columna indica cuántas astrodinas tiene el planeta con respecto al ascendente, ¿de acuerdo? Entonces un triseptil, dado que está al 100% en el aspecto, me va a dar
la cantidad de 2 astrodinas. Esta es la medida que Demetrio Santos y Tito Macía indican cuánto pesa una oposición y una cuadratura, que por ejemplo son 10 astrodinas, y va asignando un peso a cada uno de los aspectos. Esto ustedes lo tienen que saber por teoría, la teoría de astrodinas. Entonces aquí es el porcentaje de fuerza que tiene el planeta individual con el ascendente. Ahora, astrodinas puras indica cuánto tiene Venus en la suma de todos sus aspectos con otros planetas. Entonces aquí hay 8 astrodinas. Si yo ubico el ratón arriba de las astrodinas puras de Venus, yo me doy cuenta que Venus tiene una oposición con Saturno, una semicuadratura con Marte y un novil con Urano. Entonces sumas todas estas astrodinas de esos aspectos y me da 8.6. Sumado todo esto, las astrodinas totales activadas para Venus, tanto sus aspectos a otros planetas como con el ascendente, me dan un total de 10 astrodinas. Entonces, esta tabla yo la hice así para tener una visión de ese planeta en la carta estática, cuántas astrodinas tiene, digamos, puras o clásicas de manera independiente, sin progresar al ascendente ni nada, de manera estática, ¿no? Entonces aquí Venus tiene 3 aspectos: oposición, semicuadratura y novil. Si yo me voy al gráfico, Venus tiene oposición y pongo los aspectos adicionales. Pues aquí me está la semicuadratura con Marte. Si no lo alcanzo a ver en el gráfico, me voy a los aspectos y aquí estoy viendo la semicuadratura, la oposición y el novil hacia estos 3 planetas. Esta es la parte fortuna, entonces no se considera. Y entonces esta suma que estoy viendo aquí es específicamente para eso. Lo mismo para los otros planetas. La segunda tabla tiene que ver con una simulación. ¿Qué pasa si yo muevo el ascendente? Hago una progresión simulada para ver cuántas veces en ese movimiento del ascendente va a hacer aspecto con el planeta y cómo lo va a activar. ¿De acuerdo? Imagínense que yo este ascendente voy a quitar esto de Demetrio Santos y voy a regresar a la natal. Y entonces yo muevo el ascendente aquí, y yo me doy cuenta que acercándolo a este punto hay un incremento porque hay una oposición con Júpiter y Mercurio y quizá con el Sol. El Sol casi no se ve, pero aquí está el Sol. Entonces este pico, ¿por qué sucede? Porque el ascendente, si yo lo muevo teóricamente hasta este punto, hace una oposición con ellos y los activa. Y por lo tanto también activa los aspectos que estos planetas tienen con otros puntos. Si lo sigo moviendo, veo que también aquí hay otro punto que tiene un contacto con aquí. Aquí hay una conjunción con Saturno, pero si yo lo sigo moviendo al ascendente, aquí hay una oposición con estos 3 y así sucesivamente me voy moviendo hasta que voy tocando cada punto y hago la suma. Lo estoy simulando, imaginándome cómo el ascendente va tocando cada punto, cada grado de aquí y voy viendo cómo afecta los contactos que tiene con otros planetas. Esta es esta tabla. Entonces la Luna tiene la mayor cantidad de astrodinas en ese aspecto. Cuando yo muevo el ascendente lógicamente o simbólicamente, veo que hay 21 astrodinas activadas. Y el grado donde se activa por primera vez el ascendente a este planeta es a 29 grados de Tauro. ¿Por qué? Porque si yo ubico el ascendente a 29 grados de Tauro, este es más o menos 29 grados de Tauro, porque aquí ya empieza Géminis. Aquí está el pico, la cresta, que va de 10, 20, casi a 30 astrodinas. 10, 20, 30, 40 o más astrodinas. Son estos círculos, estos anillos de color. Si yo pongo el ascendente aquí, va a haber oposición con esta conjunción, o sea, 10 astrodinas para la Luna y 10 astrodinas con Neptuno, que esa es la oposición, que son más o menos 20 astrodinas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me regreso a la tabla, yo veo que un total de 21 astrodinas está activada, dando un total con los aspectos que esos planetas tienen con otros, un total de 26 astrodinas. Es que es el mayor. Creo que está aquí, creo que sí es el mayor. Sí, es de la mayor puntuación que tiene con respecto a todos los planetas. Entonces, es muy importante entender cómo se llega a estos valores, como lo estoy explicando. Espero que este video les sirva para entender cómo interpretar estos resultados, no nada más la parte gráfica y más o menos calcular que este es un pico. Pues sí, es muy conveniente verlo de esta forma, que aquí hay crestas con picos y que son momentos importantes. De manera general, podemos determinar simulada cuando el ascendente está tocando. Y esto va de acuerdo a la teoría de Demetrio Santos y Tito Macía, ¿de acuerdo?
Entonces, así lo hace el programa. Yo no estoy diciendo que es la única manera que se deben considerar las astrodinas y que hay otras maneras y podemos entrar en mucho debate de cómo esto está calculado y lo que yo les quiero dar como mensaje es la manera en que yo decidí hacerlo y así puse estas tablas porque pues es importante entender pues cómo interpretar los valores que estamos viendo, ¿no? Y lo podemos tomar de muchas formas. El gráfico que ustedes ven aquí es estático, pero en el ATACIR, que es otra parte de progresiones donde ustedes van a ver esto, es con la progresión de Demetrio Santos para determinar cuándo se activan las astrodinas. Pueden determinar con el ATACIR del C60. Hay varios libros de Demetrio Santos hablando de esto y de Tito Macía. Ustedes pueden tomar en cuenta la interpretación en este ciclo. Para el caso del retorno solar, por ejemplo, si yo digo México, suponer que paso mi cumpleaños en México, yo puedo también ver la intensidad de ese año en astrodinas. Imagina el mismo tipo, voy avanzando el ascendente para ver cómo toca en cada planeta. Y en la parte de las astrodinas esto se ajusta a ese cálculo del año. ¿De acuerdo? Entonces, Atacir del C60 y el retorno solar lo pueden ver tanto de manera gráfica como en manera tabular. Aquí es las astrodinas estáticas de cada planeta tomando en cuenta simplemente la suma de los pesos de los aspectos y aquí tomando en cuenta una especie de simulación de cómo movería yo el ascendente y cuánto peso tendría. Obviamente estamos aquí en el contexto del año, pero si estoy en el contexto de una Atacir de 60, pues aplico ese contexto. ¿De acuerdo? En el gráfico de la revolución solar yo tengo progresión ascendente. Si yo me voy al año 2025, ahorita vamos aquí al 19 de mayo. Entonces el año empezó en el ascendente y va progresando. Yo puedo ver que aquí tuvo un pico muy intenso a finales de enero y voy a tener otro por allá por mitades de julio. Y también puedo ver la progresión del Sol. El Sol, la posición del Sol me indica en dónde inicia la progresión, que en este caso es aquí. El Sol está aquí ubicado a 8 grados de Escorpio. Desde aquí inicia la progresión y vamos aquí, ¿no? Entonces esta es otra manera también de ver las astrodinas del año. De la misma forma yo puedo ver las astrodinas en el mes con la parte del retorno lunar. De igual manera yo puedo determinar la progresión de la luna para ver que inicia el 2 de mayo, inició su progresión la luna, aquí está la luna. Para ese retorno lunar empieza a correr el tiempo en días en el mes. Vamos aquí a 19 de mayo y entonces también puedo ver la intensidad de ese ascendente, perdón, en este caso la luna progresada, cómo va haciendo aspectos con el resto de ellos, ¿no? Entonces es muy importante entender esto en el programa. En las versiones de Harmon y de Kepler de Miguel García también esto se puede ver. Y bueno, aquí quiero aclarar cómo yo lo hice, cómo llegué a estos cálculos y espero que pues esto pues les quede claro y sea de utilidad para hacer una interpretación muy particular de astrodinas, ¿no? Puedo hacer una lectura sistémica de esto, de las astrodinas, perdón, dependiendo del contexto en la que estoy viendo, si es la carta natal, si son los retornos, si es el atacir, para determinar momentos críticos concentrados o de alta exigencia estructural, es decir, de que cómo la carta le va a exigir a la persona, porque lo va a vivir, ¿no? Y la astrodina se ve cuando se activa. Esta estructura, o sea, es decir, esta oposición o una cuadratura, la estructura natal. Y bueno, la flora armónica nos dice cómo está organizado el sistema, pero las astrodinas es diferente. ¿Cuándo se activa? ¿Cuándo hay mayor intensidad? En la página del proyecto, que va a ser esta liga que pongo acá abajo también en el video, en la página, en el proyecto Andrómeda, eh, al fondo de la página, aquí hay algunas explicaciones técnicas del programa. Yo los invito a que vean. Voy a estar agregando más conforme voy desarrollándolos, pero para la parte de la flora armónica de astrodinas ya existe un documento. Este documento intenta explicar lo que acabo yo de decir, pero de una manera más técnica. Aquí tanto mezclo los conceptos de qué es la teoría,
qué es la flora armónica, qué son las astrodinas, y entramos en detalles de cómo el programa los calcula, de acuerdo al trabajo de Miguel García, la flora armónica, en el código y el núcleo matemático, cómo llega el programa a hacer estos cálculos. De la misma forma, en las astrodinas, aquí explico cómo implementé, cómo el programa hace esto, con la tabla de los planetas y el barrido del ascendente sobre el zodiaco, qué fórmulas se utilizaron y la manera en que lo hace paso a paso internamente el algoritmo del programa. Entonces aquí tiene la explicación específica de los pesos que se utilizan y una explicación de esto en el contexto del Demetrio Santos del C60 para que ustedes tengan claridad de lo que acabo de explicar de una manera más fundamentada. Y bueno, considero que la manera en que lo puse, este gráfico va a ser exacto que el programa de Miguel García Kepler y Harmon para la carta natal y también para la parte de la TASIR del C60. Eso lo pueden comprobarlo y verlo que es correcto. Y lo adicional que yo agregué fueron estas tablas con un poquito más de detalle sobre que pueden ver cómo las astrodinas se suman, que creo que es de utilidad para pues un detalle más fino que ustedes puedan ver. Por ejemplo, como les comenté, ver los detalles de cómo es que utiliza los orbes para realizar el cálculo de peso, un poquito más exactos. No solamente por ver un trígono, ya digo, o una posición, una conjunción, ya digo, son 10 astrodinas. Dependiendo del orbe, si se está alejando, pues son un poquito menos de 10 astrodinas. Entonces esto lo calcula, como en este caso, con grados decimales, porque está haciendo un ajuste, un cálculo más fino, tomando en cuenta el orbe de cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que les haya servido este video, que el programa les sea atractivo, que les sea útil, más que nada que haya una utilidad y una comprensión de cómo se llegaron a estos cálculos. Muchas gracias y estamos viéndonos, bueno, escuchándonos en otro video. Gracias.